¿Verdad? Pero allá, ahí está. Bueno, sentidos. Antes de meternos a sentidos de lleno, hay un concepto muy importante, que es de transducción sensitiva. ¿Sí? Este concepto es muy importante, va a atravesar todos los sentidos. Vamos a empezar de poco. Por ejemplo, los estímulos que se van a recibir en los diferentes estímulos van a alterar y modificar la capacidad iónica de la célula sensitiva, de la neurona. Van a deformar, por ejemplo, las terminaciones nerviosas de las neuronas sensitivas o receptoras, y eso va a afectar la permeabilidad iónica. ¿Se acuerdan en sinapsis qué sucedía cuando se recibía un estímulo excitatorio? ¿Qué se producía? Se abren los canales de sodio, perfecto. Entra el sodio porque hay mucho más sodio afuera. Y como el sodio es positivo, la célula se excita, se despolariza, se positiviza. Bueno, entonces va a afectar la permeabilidad iónica de la membrana de la célula receptora. Se va a generar entonces una corriente despolarizante, ¿sí? Positivizante, creando así un, ¿qué puede ser? Un potencial de receptor. Un potencial de receptor en primera instancia. Después, eventualmente, sí se pueden desencadenar potenciales de acción. ¿Sí? Siempre las neuronas receptoras, las neuronas sensitivas, van a generar en un primer momento potenciales de receptor. Como es uno de los primeros potenciales en realizarse, también se puede llamar generador, potencial generador. ¿Sí? Esto es de sentidos. Entonces, ¿qué es la transducción sensitiva? Es el proceso por el cual un estímulo se convierte en una señal electroquímica dentro de nuestro organismo. Es ese pasaje, es esa transformación. Imagínense que cualquier estímulo externo, ya sea la luz, el sonido, un roce, un tacto, el color o un cambio de la temperatura, cualquier tipo de estímulo externo tiene que traducirse a un lenguaje que pueda ser procesado por el sistema nervioso, que es otra forma de energía. El lenguaje de nuestro sistema nervioso es energía electroquímica. ¿Sí? Ese pasaje de cualquier estímulo a información electroquímica se llama transducción. Es una transformación o traducción de esa información. Y es el primer paso que se da en todo procesamiento sensitivo. ¿Sí? Hasta ahí, ¿está claro entonces? Cada sentido, en cada sentido vamos a ver que se va a producir una transducción sensitiva. Por ejemplo, en la visión va a haber una transformación de la información visual a información electroquímica de la retina. En la audición también va a haber una transformación de las ondas sonoras, que son ondas físicas, mecánicas, vibratorias, en información electroquímica. O en el tacto, como la información también mecánica, como el tacto de presión, de vibración, al hacer contacto con la piel se va a transformar también en información electroquímica. Cada sentido va a tener su propio pasaje, cada sentido va a tener sus propios receptores, sus propias neuronas sensitivas. Y nos metemos ahora al sistema entonces somatosensitivo. Sistema somatosensitivo. ¿Qué es somato? Soma hace referencia al cuerpo, a sensaciones del cuerpo, lo que popularmente podemos decir el tacto, ¿sí? Aunque también tenemos que agregar no solo el tacto, sino estímulos térmicos y dolorosos, ¿sí? Entonces el sistema somatosensitivo va a estar abarcando este tipo de estímulos mecánicos, que son tacto, presión, vibración, tensión, y termoalgésicos, estímulos termoalgésicos, es decir, térmicos de la temperatura y la parte algésica del dolor. ¿Sí? Eso es la clasificación según la función de los diferentes receptores que vamos a ver. Esto, para que quede más claro, lo organicé en
supraecuador, que es el siguiente. ¿Confirman? No. Tacto, presión, vibración, tensión. Detección de estímulos termoalgésicos, temperatura, dolor. ¿Ahí me escuchan bien? Es igual que tiene que estar bien claro, porque acá pueden salir varias preguntas, ¿sí? Dependiendo del tema que le toque. RSS es receptores somatosensitivos. ¿Cuáles son los receptores somatosensitivos? Son principalmente tres. Los mecanorreceptores, que detectan información mecánica: tacto, presión, vibración, tensión. Los nociceptores, nociceptores de nocivo del dolor. Y termorreceptores de que va a ser temperatura. Hasta ahí sencillo. Son las clasificaciones según la función que va a detectar, ¿sí? Mecano, noci, termo. A su vez, los mecanorreceptores se pueden dividir en dos. Mecanorreceptores que están a nivel de la piel, a nivel cutáneo y subcutáneo, y a nivel propioceptivo. Esto que dice acá dice propioceptivo. Mecanorreceptores propioceptivos. Dentro de los cutáneos y subcutáneos, específicamente, vamos a tener 4 tipos de receptores principales, que mencionan, por ejemplo, el pubis. Y acá viene el foto de cada uno de ellos. Por ejemplo, corpúsculo de Meissner, Pacini, hijo de Merkel, y corpúsculo de Ruffini. Meissner, Pacini, Merkel, Ruffini. Parece una liga de magos, ¿no? Meissner, Pacini, Merkel, Ruffini. Hay mucha historia que uno puede asociar con estos nombres. Acuérdense, Meissner es el principal mecanorreceptor cutáneo de la piel glabra. De la piel glabra. Ahí puede escribir ahí pizarrón glabra, así con G, L, A, glabra, L, A. Glabra. Glabra en cambia así. Es el nombre técnico para piel actina, ¿sí? Sin pelos. Entonces, glabra, el principal va a ser Meissner. Es, por ejemplo, el pulver dice 40% de los mecanorreceptores de la mano van a estar ubicados aquí. Van a ser corpúsculo de Meissner. 40% de los mecanorreceptores de la mano. ¿Por qué el pulver es un ejemplo de la mano? Porque la mano es una de las zonas más sensibles que tiene a nivel del sistema somatosensitivo. En el segundo puesto están las zonas del rostro, principalmente los labios y la lengua, ¿sí? Entonces, a nivel cutáneo y subcutáneo vamos a tener Meissner, Pacini, Merkel, Ruffini. Todos ellos están principalmente en la piel lambígena, sin pelos. Principalmente, por ejemplo, la mano. Después, los propioceptivos, vamos a tener 3 tipos principales. Los usos no musculares, que están ubicados en el sistema muscular, en los músculos. Órgano tendinoso de Golgi, ubicados a nivel de los tendones. Y receptores articulares, donde van a estar en las articulaciones. ¿Cuál es la función? Bueno, de todos estos receptores cutáneos y subcutáneos, Meissner, Pacini, Merkel, Ruffini, detectar información mecánica a nivel de piel. Más específicamente, las 2M, Meissner y Merkel, están en el cutáneo, están un poquito más arriba de la capa de la piel. En cambio, Pacini y Ruffini, bueno, también pueden ser como los italianos, Pacini y Ruffini, no están subcutáneo. Entonces, Pacini y Ruffini en subcutáneo. Meissner y Merkel parecen como alemanes, arriba. Cutáneo. Muy fuerte. Ahí en esa parte, ¿vale?
está como rodeado de diferentes cápsulas. Y esa va a ser la forma que van a tener todos los mecanorreceptores. Pueden preguntarles qué tipo de morfología presentan los mecanorreceptores. Entre las opciones ustedes ponen formas encapsuladas, ¿sí? Son receptores encapsulados. ¿Cuáles son los que están a nivel cutáneo y subcutáneo del mécano? Ustedes van a marcar la opción Meissner Facility, Meissner Ruffini. ¿Cuál es el principal de los cutáneos y subcutáneos de los mécanos? Ustedes van a poner Meissner. Es el 40% de los mecanorreceptores de la mano, 40% de los mecanorreceptores de la mano, Meissner. ¿Sí? Y así van a ir preguntando una cosa u la otra. Fíjense bien en el avancito. De los propios activos que podemos decir, además de la ubicación, los usos musculares, que yo les dije que estaban a nivel de los músculos justamente, van a ser sensibles a la longitud muscular. ¿Qué es la longitud? Es el grado de extensión y contracción de los músculos para los movimientos comunes, los movimientos pequeños que tenemos en la vida cotidiana, para agarrar un objeto, para movernos. Van regulando en ese sentido el tono muscular. Los usos musculares son sensibles entonces a la longitud del músculo, por lo tanto regulan el tono muscular, ¿sí? Que es el grado de longitud de extensión y contracción normal que tiene el músculo. Usos musculares están los músculos que regulan el tono. Órgano tendinoso de Golgi. Estos que están a nivel de los tendones, y recuerden que los tendones están entre el hueso y los músculos. Por eso van a ser, los órganos tendinosos van a ser sensibles a la tensión muscular, a la fuerza. Cuando nosotros realizamos una fuerza muy grande, se van a estar activando los órganos tendinosos de Golgi. ¿Sí? Los movimientos comunes de longitud, el tono, los usos. Ahora, la tensión muscular, la fuerza muscular, órgano tendinoso de Golgi. ¿Sí? Órgano tendinoso de tensión. Por eso regulan la fuerza muscular. Los usos musculares regulan el tono, los órganos tendinosos regulan la fuerza. ¿Sí? Cuando uno realiza mucha fuerza, puede ser una mudanza, está haciendo un deporte, el gimnasio, van a regular la fuerza. Porque si nosotros realizamos mucha fuerza, puede llegar un momento en que nos podemos dañar. Entonces los órganos tendinosos mandan una orden para relajar los músculos, para dejar de hacer esa fuerza y así evitar un daño mayor. Entonces cuando estamos sosteniendo algo muy pesado, no doy más, y tiran el dedo así. Sí, feo. Y después, los receptores articulares, en las articulaciones, brinda información de toda la red articulatoria del cuerpo. Por lo tanto, gracias a ese sistema de los receptores articulares, podemos saber la posición de nuestras extremidades, ¿sí? Aunque no las veamos, ¿sí? Yo puedo saber que estoy moviendo la mano, que estoy con el dedo gordo, el índice, el meñique, como sea un número relativo, porque hay todo un sistema que me informa de la posición de las diferentes extremidades, ¿sí? Entonces, los receptores articulares, ¿dónde van a estar? En las articulaciones, y dándome toda esa información de las articulaciones. Después están los nociceptores del dolor. Puede haber una pregunta sencilla: ¿qué tipo de estímulo van a sensar los nociceptores? Ustedes marcan dolor. Bueno, los termorreceptores es muy sencillo, de temperatura. ¿Cuál es la forma de los noci y los termos? No van a ser encapsulados. Van a tener una forma de terminaciones nerviosas libres. Terminaciones nerviosas libres. Van a estar ramificados. ¿Sí? Esa es la diferencia que también pueden llegar a marcar. Entonces, a ver, ¿cuáles son los receptores del sistema somatosensitivo? Los mecanorreceptores, nociceptores, termorreceptores. ¿Cuáles son de dolor? Nociceptores. De temperatura, termorreceptores. Información mecánica, mecanorreceptores. ¿Cuáles son? ¿En qué se dividen los mécanos? Los que están a nivel de edad, a nivel cutáneo y subcutáneo, a nivel de la piel, y los
propioceptores. Voy a dar una pregunta sencilla que diga, ¿cuál de los siguientes receptores son propioceptivos? Ustedes van a marcar la opción que dice usos musculares o remoterminoso de Golgi, receptores articulares, ¿sí? Muy bien. Y los demás, acuérdense qué forma tienen los mecanorreceptores encapsulados. Y las terminaciones nerviosas libres son propios de los nociceptores. Muy bien. ¿Cuál es el tono muscular? El tono, los usos musculares. La fuerza muscular, órgano tendinoso-vertical. Y bueno, después los receptores articulares. Bueno, eso amplíalo, si el Epicuro, por ejemplo, le brinda una característica básica de cada uno, ¿sí? Todo esto obviamente amplía esta información, obviamente no llegamos al tiempo, por eso no vamos a ver todo, que se creó casi una mitad de año, pero es por lo menos que vaya, esto les sirve obviamente porque van organizando la información. A partir de acá, ustedes pueden leer el libro y ampliar, ¿sí? Eso es algo que necesitamos que ya sea de su parte. Nosotros hacemos esta parte, pero necesitamos que ustedes pongan de la otra parte, sentarse y ampliar, ¿sí? Otra especificación. Vimos la especificación según la función y según la forma. Y ahora según la velocidad de respuesta. Según la velocidad de respuesta, pueden clasificarse en receptores de adaptación rápida y receptores de adaptación lenta. Los receptores de adaptación rápida o básicos son los que detectan estímulos cambiantes, estímulos dinámicos, ¿sí? Que cambian. Por ejemplo, un roce, un cambio de temperatura, un contacto, algo que cambia, ¿sí? Disparan muy rápidamente pero brevemente. Él informa sobre algún cambio, ¿sí? Entonces de esa manera usted siente o que alguien le tocó, o un roce, o hay algo que está caminando sobre su piel, una araña, creo que no. Bueno, los receptores de adaptación rápida detectan cualidades dinámicas que cambian. Al contrario, los receptores de adaptación lenta o tónicos detectan estímulos estáticos, ¿sí? Que no cambian, que se mantienen. Por ejemplo, las sensaciones de la ropa que están utilizando, ¿sí? Las sensaciones de la lapicera que tienen en la mano, de la presión del calzado, son estímulos que continuamente están ahí presentes. Obviamente uno se habitúa, no le da bola, pero automáticamente cuando yo lo menciono, son conscientes de esas fuerzas que están todavía actuando, y es a través de los receptores de adaptación lenta o tónicos, ¿sí? Porque brindan las cualidades estáticas que se mantienen. Entonces, gracias a esos tipos de receptores, podemos tener un buen indicio, una adecuada sensibilidad de los estímulos que constantemente estamos recibiendo. ¿Se entendió entonces la diferencia? Los rápidos, los lentos. Pueden preguntar, ¿cuáles de los mecanorreceptores cutáneos, Meissner, Pacini, Merkel y Ruffini, son rápidos y cuáles son lentos? Meissner y Pacini son de adaptación rápida. Puede ser pregunta de examen. ¿Cuáles de los siguientes mecanorreceptores cutáneos o subcutáneos son de adaptación rápida? Meissner y Pacini. Si le preguntan cuáles son, pero la piel, los mecanorreceptores de adaptación lenta, Merkel y Ruffini, ¿sí? Los últimos dos. Meissner, Pacini, rápidos, Merkel y Ruffini, lentos. Puede ser pregunta. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Ahí, bien. Ahí, bien. ¿Allá? ¿Allá? Bueno, esta es la forma, como les decía, ven que están todos encapsulados, como Meissner, por ejemplo, Pacini, Ruffini, Merkel, y acá terminaciones nerviosas libres que se harían propios de los nociceptores y los termoreceptores. Dibujo rápido. Ahí miren, ¿no? Ya, ¿no? Ya.
Ahora, como sabrán, no todas las partes del cuerpo tienen la misma sensibilidad. Hay zonas del cuerpo que son más sensibles, otras menos sensibles, ¿sí? Eso se puede medir. Hay un método que sirve para medirlo. Ahí tiene dos lápices. Dos lápices. Ah, no, tiene dos lápices. Bueno, lápices. Bien. Hay un método que sirve para medir cuál es la sensibilidad de cada zona del cuerpo. Necesito esa lapicera, otra más. Y un voluntario. No se preocupe que no lo vamos a poner así. Pero un voluntario. ¿Quiere pasar? ¿Ya que vamos a hacer? Bueno. Ahí acá, apoyar la mano acá sobre la mesa. Bien. Vamos a ver la piel del dolor. No tenés que mirar, no te voy a hacer. Vos me tenés que decir si vas a sentir un punto o dos puntos. ¿Sí? Uno o dos puntos. Pero no mires, no. Voy a decir. Una. Y las manos, que son muy sensibles, son muy sensibles, son las zonas más sensibles del cuerpo y pueden discriminar una distancia muy, pero muy corta, ¿sí? De milímetros. Son muy sensibles, por lo tanto pueden discriminar la distancia de dos puntos muy cercanos, ¿sí? En la distancia de milímetros. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con otra parte del cuerpo. A ver, el codo. Desarrollate. Vos también lo mismo. Decime uno o dos. Uno. Voy a decir lo que siento. Hay dos. Bueno. Recién acá detectó la diferencia de dos puntos. Con esta distancia todavía no se podía discriminar. Recién acá, a esta distancia, varios centímetros, recién hay. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque efectivamente las zonas que son más sensibles van a detectar las distancias más cortas. Por eso, por ejemplo, las zonas de mano y los dedos y las zonas del rostro detectan las distancias mucho más cortas, son más sensibles. Es una manera, y bueno, y así, probando con todas las partes del cuerpo, se diagramó el ejemplo. ¿Sí? Bueno, esto lo pueden hacer en casa. Eso se denomina campo perceptivo. El campo perceptivo es una neurona somatosensitiva en la región de la piel, dentro de la cual un estímulo táctil evoca una respuesta sensitiva. ¿Sí? Los campos perceptivos más sensibles van a estar, acuérdense, eso puede ser pregunta, en las zonas de la mano y del rostro. Zonas de la mano y del rostro. Son las partes más sensibles, que después lo vamos a ver también en lo que se llama homúnculo somatosensitivo. Hasta ahí está, entonces. Todo esto sacó de curvas, una síntesis. ¿Es un cuadro? ¿Copiarlo? Eso está en el curso también. Simplemente está toda la Meiner, Pacini, Merkel, Ruffini, usos musculares, cordón tendinoso y receptores musculares y las terminaciones nerviosas libres. O sea, todo lo que vimos está en este cuadrito, pero está sintetizado acá, en lo que vimos antes. Ahí. Después ustedes pueden aprender más. Seguimos. Esos son los receptores. Y la lógica es la siguiente. Vamos a ver receptores, vías y dónde termina la corteza. Receptores, vías y en qué lugar de la corteza termina. Ya vimos los receptores. ¿Cuáles son los receptores? Los mécano
sí y los termorreceptores. Ahora, ¿cuáles son las vías? Bien, por ejemplo, ahí está el dedo de nuestro compañero y esa información se va a distribuir entre las diferentes vías para llegar a la corteza. ¿Sí? ¿Ven ahí? Y hay dos vías hasta llegar a la corteza. La corteza a nivel del lóbulo parietal. ¿Sí? Ya vamos a ver cuál es la corteza específica, el área específica. ¿Cuáles son las vías aferentes? Y esto recuerden, lo que es aferente es sensitivo. ¿Sí? Lo que es eferente es motor, o sea que desciende. En sentido vamos a ver obviamente vías que ascienden, porque son sensitivas. ¿Cuáles son las vías? Estas dos. El sistema somatosensitivo va a contar con dos vías principales. Este nombre que es, claro, sistema cordonal posterior, lemnisco medial. Sistema cordonal posterior, lemnisco medial. ¿Dónde escucharon ustedes cordón posterior? En la médula, en la sustancia blanca de la médula. Están los cordones posteriores, cordones anteriores, cordones laterales. ¿Por qué cordón posterior? ¿Qué función tiene el cordón posterior? Efectivamente, acuérdense que todo el posterior tiene que ser sensitivo y todo lo que se recibió, todos los estímulos que recibe el cuerpo, van a subir, a ascender por esta vía, el sistema cordonal posterior. Y lemnisco, ¿dónde escucharon o leyeron algo de lemniscos? En el bulbo y también a lo largo un poco en la protuberancia, o sea, en el tronco. Son vías que ascienden a nivel de la médula y después del tronco. ¿Sí? Por eso se llama así, sistema cordonal posterior a nivel de la médula, lemnisco medial a nivel del tronco. Y eso sube y llega a la corteza. Es una información mecanosensitiva proveniente de todo el cuerpo, a excepción del rostro. ¿Sí? Por eso está la vía trigeminal o porción trigeminal, que envía información mecanosensitiva o somatosensitiva solamente del rostro. ¿Sí? Entonces, a través de esas dos vías, toda la información somatosensitiva llega a la corteza. ¿Hasta ahí va? ¿Sí? El primer sistema cordonal posterior, todo el cuerpo, a excepción del rostro. Y la porción trigeminal, el rostro. Se llama trigeminal por el tema de... ¿Qué trae esto? Y la vía trigeminal es trigeminal porque hace referencia al nervio trigeminal, que es el nervio cívico, de los nervios craneales. La información solamente del rostro. Ahí está el sistema cordonal posterior, pasa a nivel de médula, cordón posterior, y por el tronco, lemnisco medial, llega al tálamo y también el corteza. La porción trigeminal, acá está el nervio trigeminal, nervio 5, también va al tronco, al tálamo y a la corteza. ¿Cuál es la síntesis? Esta. Y esto sí lo tienen que tener bien claro. Esto tiene bien claro porque es muy importante. Porque esas dos vías, a su vez, se dividen en tres tipos de neuronas. Hasta ahí me están siguiendo, chicos, los receptores, las dos vías. Y ahora, esas dos vías se dividen en tres tipos de neuronas. Acá voy a dibujar el cordón posterior, la vía de todo el cuerpo, menos el rostro. Está compuesta por tres neuronas. Una acá, otra acá, otra acá. Y la vía trigeminal también, tres neuronas. Un poco más cortita porque está en el rostro. Acá, acá, acá. Esas neuronas hasta llegar a la corteza. Vamos a ver qué parte de la corteza. Esas dos vías del sistema cordonal posterior, lemnisco, es difícil, medial, y la vía trigeminal. Podría hablar de el sistema cordonal posterior, lemnisco medial, y la vía trigeminal, sí, entonces. La primera orden
orden, segundo orden y tercer orden. Bueno, ahí está. La neurona del primer orden va a estar a nivel de los ganglios sensitivos. Las del primer orden van a estar en los ganglios sensitivos. Las del segundo orden van a estar en los núcleos del bulbo raquídeo. Y las de tercer orden en los núcleos del tálamo. Las dos vías, tanto el sistema coronal posterior y la vía trigeminal, se dividen en primer orden, segundo orden y tercer orden. En primer orden va a estar en los ganglios sensitivos. Segundo orden, núcleos del bulbo. Tercer orden, núcleos del tálamo. ¿Sí? Y esa neurona de tercer orden que está en el tálamo va a llevar la información finalmente a la corteza. Que está la corteza somatosensitiva, las áreas somatosensitivas primarias y secundarias van a estar en el lóbulo parietal. ¿Sí? ¿Dónde está esa área somatosensitiva primaria? Específicamente en la circunvolución postcentral. Acuérdense, a ver si puedo hacer más o menos así. Este es el encéfalo, acá está el cerebelo, la protuberancia y el bulbo. ¿Sí? Acá tenemos una cisura central o de Rolando, cisura lateral o de Silvio. Acá está el frontal, acá está el parietal, acá hay una pequeña cisura o surco que se llama parieto occipital, porque se separa el parietal del occipital que está acá y este es el temporal. ¿Sí? Ahí tienen los cuatro lóbulos principales externos: parietal, frontal, temporal y occipital. ¿Dónde va la información somatosensitiva? Al parietal. ¿A qué circunvolución? A la postcentral. A la circunvolución que está inmediatamente posterior a esa cisura central. Se llama por eso circunvolución o giro postcentral. ¿Sí? Ahí está el área motora primaria. Ahí va a estar ubicada área somatosensitiva primaria, perdón. Área somatosensitiva primaria. Ahí va la información de las dos vías. Esa área somatosensitiva primaria, que es circunvolución postcentral, también se llama área de Brodmann 1, 2, 3. Área de Brodmann 1, 2, 3. Y ahí también está lo que se llama el homúnculo somatosensitivo. ¿Qué es el homúnculo somatosensitivo? Es la representación acerca de la sensibilidad del cuerpo. Es una representación que específicamente se llama somatotópica. Que sería primero, el anillo, con las manos más grandes y zona del rostro más grande. Ese es el homúnculo somatosensitivo. Es una representación acerca de una representación somatotópica, o sea, hay un lugar donde está representado el cuerpo, en esa corteza somatosensitiva. ¿Sí? Esa corteza, ¿sí o no? Nosotros le clavamos un cuchillo, ¿vieron? Para cuando cortamos la torta, imagínense que de cortar la torta, cortan un cerebro, la limpió Hannibal, la sacan y va a salir esto. Ahí va a estar representadas las diferentes zonas del cuerpo. ¿Cuáles van a ser más grandes? ¿Cuáles van a ser más grandes? Obviamente el resto no lo van a tomar específicamente donde está representado. Pero el homúnculo les está diciendo que las zonas más sensibles que van a ocupar más lugar en la corteza van a ser las manos en primer lugar y las zonas del rostro en segundo lugar. Principalmente los labios y la lengua. ¿Sí? Imagínense la sensibilidad que tiene que tener la lengua en ese sentido de los labios. Y en primer lugar las manos. ¿Sí? Bueno, eso es lo más importante del sistema somatosensitivo, donde hemos visto los receptores, los mécanos, los nociceptores internos, las dos vías, sistema coronal posterior, de la misma manera, que lleva información de todo el cuerpo, menos el rostro. La vía trigeminal, que
te da información solamente del rostro y dónde termina el córtex. ¿En qué lóbulo? En el lóbulo parietal, específicamente en la circunvolución postcentral. Área Brockman 1, 2, 3. Y ahí está el homúnculo somatosensitivo. ¿Qué es? ¿Quieren poner una definición? Es la representación somatotópica de la sensibilidad del cuerpo. Es la representación somatotópica de la sensibilidad del cuerpo. Puede haber alguna pregunta que dice, según el homúnculo, ¿cuáles son las zonas más sensibles? Las manos y son las manos. ¿Hasta ahí va? ¿Sí? Visión. Visión es un poco más complejo, un sentido muy delicado. Evolutivamente tiene mucha sofisticación y, por ejemplo, antes de ver directamente el sentido de la visión, repasamos lo más importante de las estructuras. Principalmente el ojo, así como una cebolla, se divide en tres capas. Una capa externa, que se llama esclerótica, que es la parte blanquita del ojo. ¿Ven? La parte blanquita. La parte blanca del ojo, que a nivel más anterior, a nivel más externo, se llama córnea. ¿Sí? Es la parte blanca, pero esa parte blanca llega un momento que se transparenta. Se llama córnea, porque si no tendríamos todo el ojo blanco. Sería un viaje. Chao. Asustaría mucho eso. Así es. Bueno, la capa externa es esclerótica. Capa media, cuerpo ciliar. Es como un cuerpo que va a estar formando un pequeño músculo que se llama así músculo ciliar. Capa media, que es muy finita, media rosadita, y termina acá en el músculo ciliar. Ese músculo ciliar tiene la función de adaptar continuamente esta estructura que se llama cristalina. Esta estructura que está debajo de nuestras pupilas y del iris se llama cristalina. Y, importante, pueden preguntar, ¿dónde se encuentra la retina? Respuesta, en la capa interna, en la capa más interna. Ahí se encuentra, bueno, ahí, la capa interna es, digamos, la retina. ¿Sí? Que es la amarillita, más interna, que los axones que salen de la retina forman el nervio óptico. Los axones que salen de la retina van a formar el nervio óptico, que va a llevar la información al sistema nervioso central, al lóbulo occipital. Bueno, el ojo, entonces, acuérdense, tres capas: externa, media y interna. ¿Dónde está la retina, que es lo más importante? Capa interna. ¿Cuáles son las células de la retina? Son 5 principales. Ahora, la más importante va a ser una pequeña capa que va a estar en el fondo, que se llaman fotorreceptores. Entonces vayan poniendo 5 células de la retina. Primero, fotorreceptores. Los fotorreceptores están acá. Entre paréntesis pueden poner conos y bastones. Los fotorreceptores, conos y bastones. Esos son los receptores, justamente, por eso se llaman fotorreceptores. Los receptores del somatosensitivo, los mécano, los termo y los nocivo. Ahí se da la transducción. Los receptores de la visión, los conos y los bastones. Ahí se da la transducción de la visión. ¿Sí? Después encontramos una pequeña capa de otras células que se llaman células horizontales, que son esta amarillita y justamente las conexiones transversales. Células horizontales. Células horizontales. Después, estas elásticas, las células bipolares. ¿Se acuerdan que en el primer encuentro, el lunes, habíamos visto que las neuronas se pueden clasificar en unipolares, bipolares y multipolares? Bueno,
Yo le dije, los bipolares las van a ver en la retina. Y acá están. Hola. Bipolar. Ahí. Un ejemplo. Hay en otras partes también, pero principalmente en la retina. Entonces, fotorreceptores con imágenes. Horizontales, las bipolares. Hay otra capa que también está a nivel transversal, pero tiene otro nombre que se llaman amácrinas. ¿Sí? Células amácrinas o amacrinas. Son antiprobios, Bueno, en cambio las otras son horizontales, son peronistas. Entonces, acá, células amácrinas. Así no son, amácrinas. Y después tenemos las últimas, las ganglionares. Son más grandes, las ganglionares. Esos son los cinco tipos de células que hay. Los fotorreceptores, que son los coniglobastos. Las horizontales, las bipolares, las amácrinas y las ganglionares. Yo le dije que los axones que salen de la retina forman el nervio óptico. Pues bien, los axones de las ganglionares específicamente forman el nervio óptico, puede ser pregunta de examen. ¿Los axones de qué tipo de células forman el nervio óptico? Los axones de las ganglionares. ¿Sí? Entonces, ahí tienen entonces las 5 células. Las primeras, muy importantes, son los receptores, coniglobastos. Y las últimas también, porque son las últimas en recibir ese impulso eléctrico producido por la visión, a través de los axones van a formar el nervio óptico. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Sí, claro, sí. Sí, ahí le dice célula, pero son células neuronales. Sí, son neuronas. ¿Hasta ahí va? ¿Cómo se llama la transducción de la visión? Específicamente se llama fototransducción. Fototransducción. Ahora hay ciertas particularidades que es muy interesante, que es necesario que sepan por cualquier pregunta que puedan hacer, que la fototransducción donde se dan los receptores, los coniglobastos. Justamente por eso se llaman fotorreceptores. Ahora, guarda, en la retina no se producen potenciales de acción. Si una pregunta le dice, bueno, con respecto a la retina, y bueno, le dice varias cosas. Si uno le dice, bueno, ¿se producen potenciales de acción? No, incorrecto. En la retina no se producen potenciales de acción, porque un segmento muy pequeño, las distancias son muy cortas. Entonces no hace falta potenciales de acción, porque son especiales los potenciales de acción cuando hay que recorrer varias distancias, mucha más distancia. En cambio, en la retina, como es pequeño, no hay potenciales de acción. Hay otros potenciales, obviamente. Los potenciales que se llaman graduados, que no pasan el umbral, que eran los potenciales del receptor y sinápticos. ¿Sí? Los otros dos que habíamos visto. Potenciales del receptor, el primero en desarrollarse, y el sináptico. Bueno, ahí está, la información sináptica con potenciales graduados, ya que la breve distancia hace prescindir de los de acción. Otra particularidad importante. Uno podría llegar a pensar que la luz produce la despolarización de las células, de las neuronas. No. Una particularidad, se sorprendieron los científicos cuando descubrieron que, por lo menos en nuestro caso, la luz produce hiperpolarización en los fotorreceptores. La luz produce hiperpolarización, negativiza. Lo que produce despolarización es la oscuridad. Bueno, sigue funcionando bien, mientras que detecten el contraste está todo bien. Pero bueno, una particularidad. Lo que produce hiperpolarización, o sea, que negativiza la célula, es la luz. La oscuridad despolariza. Bueno, hasta lo que les decía, los axones de las ganglionares forman el nervio óptico, llevan información al sistema nervioso central. Y hay otro fenómeno que mencionaba el Purves, que es sencillo, que es la adaptación de la luz. Es algo dinámico, no son células estáticas, ¿no? Nuestro sistema visual es muy sofisticado, muy fino.
nosotros tenemos la capacidad de ir adaptándonos a los niveles de luz. Cuando hay poca luz, los fotorreceptores se vuelven más sensibles a la luz para detectar la poca luz que hay. Cuando hay mucha luz, por eso apagamos la luz al principio, para demostrar ese punto. Cuando hay poca luz se vuelven más sensibles. Cuando hay mucha luz, se vuelven menos sensibles. Es lo que pasa cuando ustedes están recostados o están en un lugar oscuro y de repente prende la luz. Entonces no soportan, se encandilan. ¿Por qué? Porque en ese momento están usando los receptores con una sensibilidad muy alta. O al revés, uno viene de afuera con mucho sol, entra adentro de la casa y no ve nada, está como todo oscuro y después uno se adapta. Bueno, es sencillo, se llama adaptación de la luz. Con bajos niveles de iluminación los fotorreceptores son muy sensibles. Con altos niveles de iluminación la sensibilidad disminuye. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo entonces? ¿Sí? ¿Ahora? Así. En punto. Bien. Ahora, le pueden preguntar características de los conos y los bastones, que son los fotorreceptores. Perfecto. Los bastones tienen muy baja resolución espacial. Tienen muy baja resolución espacial los bastones, pero son muy sensibles a la luz. Y efectivamente, ¿por qué? Porque los utilizamos para visión nocturna. Cuando hay poca luz, están predominantemente activados los bastones, ¿sí? Porque son muy sensibles a la poca luz que pueda haber. Pero claro, no tienen mucha resolución. Las cosas que vemos en la oscuridad, podemos ver a grandes rasgos las formas, pero no el detalle visual, la textura visual, no. Y por eso es la base de la visión nocturna. Los conos, al revés, los conos están especializados en la resolución espacial. Tienen mucha resolución, mucha agudeza, ¿sí? Están especializados en la definición, pero no son muy sensibles a la luz, prácticamente insensibles a la luz. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque lo usamos de día. Y efectivamente, como lo usamos cuando hay mucha luz, no hace falta que sean muy sensibles. ¿Sí? Está bien que sean insensibles a la luz, porque lo utilizamos justamente cuando hay luz. Entonces, simplemente tienen que trabajar en lo que son buenos, en la resolución espacial. Cuando hay luz, entonces nosotros podemos detectar la textura visual, el brillo, los detalles, la definición. Por eso son la base de la visión diurna. Agréguenlo. Los bastones de la visión nocturna, los conos de la visión diurna, de día. Y, muy importante, los conos, además, nos permiten ver los colores. ¿Sí? Acuérdense de eso, pueden haber preguntas de ese tipo, ¿sí? Para diferenciar uno del otro. ¿Hasta ahí está la diferencia? ¿Sí? Bastones, acuérdense, la oscuridad. Y los conos, ¿vieron los conitos naranjas? Bueno, ahí están naranjas. Y son de los colores. Ahora, le pueden preguntar algo más fino todavía. ¿Qué es lo que hace que los fotorreceptores tengan esa capacidad? Tanto los conos como los bastones tienen lo que se llama fotopigmentos, que son sustancias químicas que reaccionan a los niveles de luz. Los bastones, por ejemplo, tienen un fotopigmento que se llama rodopsina. Es una sustancia química que reacciona ante la luz. Absorbe la luz y reacciona químicamente. Y eso, el fotopigmento de los bastones, son estos, tienen rodopsina. Los conos tienen otros tipos de fotopigmentos que son de 3 tipos. ¿Sí? Eso no está ahí, pero lo pueden agregar. Son de 3 tipos, los fotopigmentos de los conos. Aquellos que detectan un determinado espectro de la luz, determinadas ondas de luz. Los fotopigmentos o conos que detectan
la luz de onda larga, de onda media y onda corta. Onda larga, onda media o intermedia y onda corta. La onda larga también se conoce como rojo. La onda media como verde. Onda corta, azul. Por eso, como los conos tienen 3 tipos de fotopigmentos, se dice que hay 3 tipos de conos. A través de esa combinación, nosotros podemos ver toda la gama de colores, ¿sí? Porque detectamos las diferentes longitudes de onda principales. Onda larga, rojo. Onda media, verde. Onda corta, azul. ¿Cómo pueden aprender eso? Con una historia. Imagínense que están en una playa y de repente les llega el mar a los pies. El mar azul. Azul. Entonces, esos son onda corta, que les llega a los pies. Ahora, a unos metros hay un velero, entonces está su amigo que dice, Julia! Ese es el velero verde. Hasta unos metros, onda media. Y al fondo hay como una bomba. El atardecer medio verde, Claro, mentira por ahí. El ocaso, rojo, el sol, onda larga, rojo.